Es conocido que ciertos medicamentos, debido a sus efectos particulares sobre el cuerpo humano, solo están disponibles con receta médica. Sin embargo, surge la pregunta: ¿podría el protagonista de esta historia haber cometido tantos actos irreflexivos bajo su influencia? ¿O es solo una explicación conveniente para lo sucedido? En la madrugada del 27 de agosto de 2015, las cámaras de vigilancia grabaron una escena inusual frente a una de las casas en el exclusivo barrio de Mura Bella en St. Augustine, Florida. Un grupo de personas discutía acaloradamente hasta que de repente se dispersaron en diferentes direcciones. Algunas horas antes, Amanda Colley, madre de 2 hijos, había regresado a casa en su SUV blanco. Después de separarse de su esposo hace aproximadamente medio año, había comenzado a salir con un nuevo hombre. Esa noche la había pasado en su casa. Cuando Amanda regresó a casa después de visitar a sus hijos en casa de unos familiares, descubrió un completo desorden. Alguien había estado en la casa durante su ausencia. Había un verdadero caos por todas partes. El contenido de armarios y cajones estaba esparcido por el suelo. Los botes de basura estaban volcados. Muchos objetos estaban rotos o dañados. Fragmentos de vidrio cubrían el suelo. Amanda estaba asustada, pero tenía una idea de las razones de lo sucedido. En su teléfono se habían acumulado muchas llamadas perdidas y mensajes sin leer que había ignorado anteriormente. Ahora tenía que actuar. A las 5:30 de la mañana, contactó a su nuevo novio y a las autoridades policiales, confundida por los rastros del invitado no deseado en su casa. Su conocido, Lamar Duberly, se puso inmediatamente en camino con su pick-up. Aproximadamente una hora después, un coche patrulla se dirigía en la misma dirección. El oficial que llegaba debía evaluar la gravedad de la situación. La oficina del sheriff envió a un oficial para una intervención rutinaria. No era un caso urgente. Se trataba de hablar con Amanda y documentar los daños materiales. Ella no planeaba presentar cargos contra su exmarido por el momento y prefería consultar primero con su abogado familiar. Después de la inspección, el oficial se marchó ya que no había quejas oficiales. Esto fue alrededor de las 9 de la mañana. Poco después, comenzaron a llegar amigos a casa de Amanda para apoyarla en esta difícil situación. La primera en aparecer fue Lindy Dobbins, su amiga más cercana. La madre de 3 hijos de 39 años se había tomado específicamente un día libre del trabajo para estar con ella. Lindy siempre estaba dispuesta a ayudar, sin pensar en sus propias inconveniencias. Un poco más tarde se unió su amiga común, Rachel Hendricks. Ya había llevado a sus hijos a la escuela y decidió, al no tener otros planes para la mañana, unirse a las amigas para dar apoyo moral a Amanda. En la casa se reunieron 3 amigas y Lomar para discutir lo sucedido y pensar en los siguientes pasos. Examinaron las consecuencias del incidente. Amanda no podía contener las lágrimas, conmocionada por la situación. Dudaba en su decisión y consideraba necesario consultar primero con un abogado antes de ir a la policía por su ex marido. Estaba convencida de su participación. Cuando el ex marido volvió a llamar, Amanda decidió contestar. Su conversación duró 14 minutos. Todo el grupo estaba en la sala de estar cuando de repente se escucharon fuertes detonaciones y el vidrio se hizo añicos. Minutos después, un policía detuvo a Lomar en la calle, quien huía en pánico de la casa de su conocida. Según sus declaraciones, cuando comenzaron los ruidos inquietantes, pasó por la sala de estar hacia el lavadero y escapó por la puerta entreabierta del garaje. Informó a los oficiales sobre el incidente repentino en la casa de Amanda y supuso que los disparos venían desde fuera del edificio. Lomar no notó si los disparos habían alcanzado a alguno de los presentes, aunque no podía dar detalles precisos a la policía. Estaba seguro de que el atacante le había disparado deliberadamente a él, por lo que asumió que las mujeres debían haber quedado ilesas. Algunos minutos después de la partida de Lomar, las mujeres también intentaron buscar refugio.
Rachel corrió por la sala de estar y escapó por la puerta de entrada dañada. Cuando notó la casa sin llave de los vecinos Dickens, corrió dentro y se escondió en un armario, desde donde llamó al número de emergencia 911. En la conversación con el operador, Rachel informó que había podido esconderse, pero había sufrido una herida en el brazo. Advirtió sobre el incidente en la casa de su amiga y sabía quién podría ser responsable. Consciente de la peligrosa situación, se había puesto a salvo inmediatamente después de la advertencia de Omar. Para su horror, continuaba escuchando disparos durante la conversación con los servicios de emergencia. Rachel estaba preocupada por sus amigas que habían quedado en la casa de Amanda y suplicaba a la policía que se apresurara. En los minutos siguientes, llegaron 2 llamadas de emergencia más a la comisaría. 2 llamadas llegaron a los servicios de emergencia. Una de Amanda, la otra de su amiga Lindy. Las mujeres no pudieron explicar nada a los operadores. Las fuerzas del orden se dirigieron inmediatamente al lugar, donde encontraron una situación inquietante. Amanda Coley sufrió heridas graves y trató de protegerse, pero sin éxito. Lindy fue encontrada al final del pasillo cerca del baño. Aparentemente intentó buscar refugio, pero no lo logró. El atacante la alcanzó. A pesar de tener pocas heridas, la ayuda llegó demasiado tarde. Rachel, que quedó como testigo, informó que había notado un movimiento en el patio trasero poco antes del incidente. En el sendero serpenteante del jardín apareció una figura masculina que inmediatamente sacó un arma y comenzó a disparar a través de la puerta de cristal. Detrás estaba todo el grupo, pero debido a los reflejos en el vidrio, Rachel no pudo reconocer los rasgos del atacante. El análisis de las huellas de los disparos confirmó el testimonio de la testigo. Se encontraron cartuchos sin usar de calibre 9 milímetros en el sendero del patio trasero. La historia también fue confirmada por las palabras de Lamar, quien regresó a la casa de su conocida inmediatamente después de la llegada de las fuerzas del orden. Entendía que las autoridades tenían la situación bajo control, pero también era consciente del peligro para él y Rachel. El atacante podría reaparecer en cualquier momento. Según Lamar, escuchó sonidos de disparos desde la dirección del patio trasero. Convencido de que le apuntaban a él, inmediatamente buscó cobertura y gritó a los demás que se escondieran. Aunque no pudo reconocer al perpetrador, tenía sospechas sobre una persona: el exmarido de Amanda, con quien ella había hablado por teléfono poco antes del incidente. Rachel contó que no pudieron reaccionar tan rápido como Lamar. Ella y Lindy se escondieron en la despensa. Podía oír a Amanda al otro lado de la puerta tratando de encontrar refugio, posiblemente en el baño. Un momento después, se escuchó un fuerte estruendo. Aparentemente la puerta de entrada había sido forzada violentamente. En ese momento, el intruso entró en la casa. Cuando llegó a la despensa, descubrió que la puerta estaba bloqueada desde dentro. El desconocido preguntó a las mujeres por el paradero del novio de Amanda. Ellas respondieron que no estaba allí, mientras seguían sosteniendo la puerta. De repente, sonó un disparo y Rachel sintió un dolor punzante en el brazo. Su agarre se aflojó. Otro disparo y Lindy gritó. Amanda también fue alcanzada. Su voz venía de la dirección del baño. Rachel aprovechó el momento y corrió fuera de la casa. Creyó oír disparos detrás de ella, pero milagrosamente permaneció ilesa. Luego se escucharon nuevos sonidos, pero ya no podía ver qué más sucedía. Según el testimonio de la sobreviviente, reconoció la voz del atacante. Era el ex marido de Amanda, James Coley. Poco después, su padre contactó a la policía e informó sobre una inquietante llamada de su hijo, en la que confesaba sus acciones. Para ese momento, las fuerzas del orden ya habían llegado al lugar, pero James ya había huido. Se utilizaron perros policía para su búsqueda, que siguieron un rastro que llevaba a la calle vecina. En el camino, se encontró un teléfono móvil desechado que probablemente pertenecía a James.
el vehículo en el que había huido el sospechoso no pudo ser encontrado. Durante ese tiempo, podría haber estado en cualquier lugar. El área fue registrada tanto con perros policía como desde el aire con helicópteros, pero la búsqueda resultó infructuosa. Pasaron varias horas de búsqueda sin éxito. Afortunadamente, las fuerzas del orden detuvieron a James Colley esa misma tarde, mientras viajaba en el auto de su hermana. A juzgar por su ruta, tenía la intención de cruzar la frontera estatal. Durante el registro del vehículo se descubrió todo un arsenal: un rifle y 2 pistolas, 9 milímetros y calibre 45. Las armas estaban en el asiento del pasajero junto con una gran cantidad de munición. Más tarde, los expertos confirmaron que esta munición coincidía con la encontrada en la escena del crimen. En el auto también se encontraron fragmentos de vidrio idénticos a los vidrios rotos en la casa. En agosto de 2015, terminó la historia matrimonial de 8 años de James y Amanda, padres de 2 niños pequeños. En primavera, su relación desarrolló graves grietas y la pareja decidió vivir separados. James se mudó con su hermana a una ciudad que estaba a 20 kilómetros de la casa familiar, donde Amanda permaneció con los niños. En el transcurso de unos meses, los cónyuges pasaron por todas las dificultades del divorcio. Arreglaron la custodia, dividieron los bienes y decidieron comenzar una nueva vida. Vimes comenzó una relación con una colega llamada Amy, y Amanda se acercó a Lamar, quien trabajaba con ella en una tienda de artículos deportivos. Aunque su matrimonio había terminado formalmente, James aparentemente no podía aceptar la idea de que su ex esposa ya no le pertenecía. Sospechando de la nueva relación de Amanda, la llamaba frecuentemente e intentaba descubrir detalles sobre su vida privada. Amanda prefería no decir la verdad, ya que temía las consecuencias. En este contexto, el carácter del exmarido cambió notablemente. Se volvió irritable y descontrolado. James llamaba a Amanda constantemente y mostraba tal persistencia que ella tuvo que acudir al tribunal para obtener una orden de protección. Pocos días antes del incidente, él firmó un documento declarando que no poseía armas, que de todos modos le estaban prohibidas. El fin de semana antes del incidente, el vecino de Amanda, Mike Dickens, un amigo cercano de James, tomó una foto de un hombre que cortaba el césped frente a la casa sin camisa. Este hombre resultó ser el nuevo elegido de Amanda, Lamar Duberly. Cuando se enteró de esto, el ex marido intentó contactar nuevamente a Amanda. La abrumó con insultos e insistió en saber sobre la nueva relación. La mujer intentó ocultar la verdad y describió al hombre en la foto como un simple jardinero. Sin embargo, Mike notó que la relación con este jardinero parecía inusual para un trabajador común, especialmente considerando su apariencia durante el trabajo. Aparentemente, estas pruebas de la nueva relación de su ex esposa fueron suficientes para James. En la madrugada del 27 de agosto, tomó una decisión irreflexiva. Las cámaras de vigilancia de las casas vecinas no pudieron capturar el momento en que James Colley entró en la propiedad de su ex esposa. Este giro de los acontecimientos no fue sorprendente. Este hombre había vivido mucho tiempo en el área y conocía bien todos los lugares ocultos y puntos ciegos de la videovigilancia. En particular, podía escabullirse sin ser notado por el patio trasero, lo cual hizo. Cuando entró en el edificio alrededor de las 3 de la madrugada, el invitado no deseado encontró una casa vacía. En un ataque de ira, causó estragos. Arrojó objetos, volcó botes de basura en la cocina, dañó el televisor y varios electrodomésticos costosos. Probablemente intentaba vengarse de su ex esposa de esta manera, destruyendo todo lo posible. Durante este caos, James buscaba pruebas que indicaran las nuevas relaciones de Amanda. Finalmente encontró algo que confirmaba sus sospechas, lo que lo puso en una rabia aún mayor. A las 4 de la mañana fue a ver a su conocido Mike, que vivía cerca. James golpeó fuertemente la puerta,
profirió insultos y luego discutió en voz alta y con enojo sobre Amanda. Mostró sus hallazgos de la casa, que nunca había visto antes en casa de su ex esposa. Se llevó estos objetos. Más tarde fueron encontrados en la casa de su hermana, donde James probablemente había recogido el arma del crimen. Mike recordó que James había recibido una orden judicial a principios del mes de no acercarse a la casa y a su ex esposa. Sin embargo, ya la había violado y ahora empeoraba la situación creando desorden y llevándose objetos ajenos. Por esto le amenazaban serias consecuencias, por lo que su amigo intentó calmarlo. Le dio una cerveza para beber y le aconsejó ir a casa y descansar sin tomar más medidas irreflexivas. James ignoró el consejo y se dirigió al tribunal para ocuparse de la primera violación de la orden. En el camino, llamó a su padre y le contó sobre su comportamiento en la casa de su ex esposa. El padre lo reprendió y le pidió que se detuviera. Después de eso, James desapareció y sus acciones durante este tiempo permanecieron desconocidas. Cuando fue arrestado más tarde en la calle, se enfrentó a varios cargos graves: 2 casos de actos ilegales, 2 intentos de actos similares, allanamiento de morada y acoso con circunstancias agravantes por violar la orden judicial. James negó su participación y alegó lagunas en su memoria. Fue llevado a la cárcel del condado hasta el inicio del juicio. Ahora la fiscalía tenía que probar que James era realmente responsable del ataque a su ex esposa con sus amigas y a Lamar. Aunque no había grabaciones directas en video del incidente, había muchos testigos de lo sucedido. Los investigadores reconstruyeron meticulosamente los movimientos de James el día del incidente. Alrededor de las 4:45, se despidió de su amigo Mike y fue al edificio del tribunal, donde permaneció hasta poco antes de las 6. Después condujo a la ciudad, que estaba a 15 minutos en coche de su antigua casa familiar, donde vivía con su hermana y su padre. Según los investigadores, James tuvo tiempo suficiente para regresar a casa de Amanda. Se sospecha que primero fue a su casa, donde recogió ciertos objetos, y luego se dirigió a casa de su ex esposa. Para este periodo, James no pudo proporcionar prueba de su paradero. La investigación reveló que una foto de Lamar sin camisa, tomada por su amigo, fue el detonante del incidente. Al examinar el teléfono y la computadora del sospechoso, salieron a la luz detalles interesantes. Inmediatamente después de separarse de su amigo, alrededor de las 5 de la mañana, comenzó a enviar mensajes a Amanda e intentó contactarla. 1 minuto antes del incidente, realizó 22 intentos de llamar a su ex esposa. Hasta ese momento, Amanda ignoraba las llamadas, pero cuando vio el estado de su apartamento decidió responder. Acusó a James de allanamiento y vandalismo en su casa y le suplicó que la dejara en paz. La protagonista principal de estos eventos intentó por todos los medios cortar el contacto con su exmarido. Incluso ofreció no hacer escándalo por lo sucedido si él desaparecía de su vida. Sin embargo, los abogados de James Coley no querían rendirse. Prepararon una defensa basada en la ausencia de un plan premeditado. 2 días antes del incidente, los médicos le recetaron a James una compleja combinación de medicamentos contra la ansiedad y la depresión. Eran preparados fuertes que, tomados individualmente, debían ayudarlo a volver a un estado normal. Cuando llegó a casa la noche del 26 de agosto, tomó otro sedante para dormir. James efectivamente se durmió, pero se despertó después de algunas horas. La defensa sugirió que la mezcla de medicamentos y alcohol provocó un estado que no podía controlar. Sin embargo, la fiscalía mantenía un punto de vista diferente. Hasta los eventos de la mañana había pasado suficiente tiempo para que el efecto de los medicamentos hubiera disminuido y James pudiera comprender completamente sus acciones. Esto fue confirmado por el hecho de que apareció en el tribunal por la mañana y se comportó de manera completamente consciente, sin levantar sospechas de nadie por su comportamiento. James tenía que completar los trámites y firmar los papeles del divorcio. En el edificio del tribunal se comportó tranquilamente,
pero tan pronto como salió, comenzó nuevamente a acosar a Amanda con llamadas y mensajes. Antes de conducir a la casa de su ex esposa, llenó completamente el tanque de su auto. La fiscalía consideró que esto se hizo deliberadamente para una posible salida rápida del estado. En su opinión, había planeado todo con anticipación para no perder tiempo después. Primero fue a casa y empacó todo lo necesario. Durante el registro de su apartamento se encontraron un rifle, 2 pistolas y muchos cartuchos de diferentes calibres. Las cosas estaban dispersas y daban la impresión de un empaque apresurado. Las autoridades también encontraron los medicamentos de los que había hablado la defensa. Los abogados se habían preparado minuciosamente e invitaron a expertos independientes en farmacología y psiquiatría. Debían probar en las audiencias que la combinación de medicamentos que James tomaba podía afectar su capacidad de pensar claramente y controlar sus acciones. La defensa alegaba que esto excluía la posibilidad de planear el incidente con anticipación. Según su versión, todo sucedió espontáneamente, en un momento en que James no podía controlarse. Durante el interrogatorio policial, Mike informó detalladamente sobre el comportamiento inusual de su amigo aquella mañana. Su estado parecía extraño e inestable. El amigo sabía bien lo dolorosamente que James recibía cada noticia sobre Amanda después del divorcio. Mike no entendía por qué no podía dejar ir la situación y comenzar una nueva vida. Sin embargo, él mismo había enviado la foto del nuevo compañero de Amanda y con ello desencadenado el desagradable incidente. Ahora Mike se arrepentía de su acción. Los investigadores examinaron cuidadosamente el intercambio de mensajes entre los amigos. Parecía que Mike hablaba sinceramente. James había albergado durante mucho tiempo resentimiento no solo contra su ex esposa, sino también contra su entorno. Especialmente culpaba a su mejor amiga Lindy, ya que creía que ella había puesto a Amanda en su contra. Según la fiscalía, en una de las últimas conversaciones con Amanda se puede escuchar a James preparándose para algo serio y empacando cosas antes de salir de la casa. Los expertos examinaron esta grabación minuciosamente y concluyeron que el padre de James intentó detenerlo, pero sin éxito. Como testigo principal de la defensa debía aparecer Rhonda, la hermana de James, quien vivía con él en ese momento. Sin embargo, ella estaba de vacaciones en Italia durante el incidente y no regresó hasta 2 semanas después. La hermana del acusado no estaba de acuerdo con la explicación de la fiscalía sobre la premeditación de las acciones de James. Afirmó que el arma había estado casualmente en el auto durante mucho tiempo. Ella misma la había guardado allí. Según la defensa, esto probaba que el incidente no había sido planeado con anticipación. Sin embargo, la fiscalía sospechaba que Rhonda simplemente intentaba ayudar a su hermano, con quien siempre había estado cerca. Los fiscales señalaron inconsistencias en las declaraciones de la hermana. Se enredó en contradicciones sobre las características técnicas del arma y no pudo describir exactamente lo que supuestamente ella misma había transportado en el auto. Esto hizo que los jurados dudaran de sus palabras. Por lo sucedido, James se enfrentaba a la pena más severa, aunque había dudas sobre este resultado. Tales sentencias no se habían impuesto en el distrito durante más de 7 años. Sin embargo, esta posibilidad no podía excluirse. La defensa no intentó probar la inocencia de James. Su tarea principal era conseguir una sentencia más leve. La única forma segura de evitar la pena máxima era reducir los cargos a un delito menor. En este caso, James podría recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los abogados alegaron que James no tenía intenciones maliciosas premeditadas. Suponían que hubo un conflicto en la casa de Amanda que provocó sus acciones. Sin embargo, Rachel y Lamar, que estaban presentes durante el incidente, insistieron en lo contrario. Según sus testimonios, todo sucedió repentinamente, sin ninguna discusión ni provocación. Los fiscales presentaron pruebas convincentes de que el viaje de James a casa no fue una coincidencia.
regresó específicamente para recoger ciertos objetos, lo que indicaba la premeditación de sus acciones. La prueba decisiva fue la grabación de una conversación telefónica entre James y Amanda que tuvo lugar justo antes del incidente. Esta conversación fue reproducida en la sala del tribunal. Durante 14 minutos, Amanda intentó terminar la comunicación con su ex marido. Ella lloraba, mencionaba la orden judicial y amenazaba con llamar a la policía si no la dejaba en paz. Era obvio que la mujer había estado bajo la presión de su ex marido durante mucho tiempo, pero esto no lo detuvo. Después de la presentación de todos los argumentos, los jurados se retiraron a deliberar. Después de 2 horas, anunciaron unánimemente su veredicto. James fue encontrado culpable de todos los 7 cargos, incluido el allanamiento de morada. La investigación estaba lejos de terminar. Después de 2 semanas, el jurado se reunió nuevamente con la misma composición para tomar una decisión en el caso de James Colley. Sus defensores no perdían la esperanza y continuaban manteniendo su posición. Convocaron a nuevos testigos para confirmar la versión de las circunstancias imprevistas del incidente. Como expertos comparecieron un psiquiatra forense y un farmacólogo. Debían probar que la combinación de medicamentos tomados podía causar efectos secundarios graves, incluyendo lagunas de memoria. Los expertos afirmaron que el acusado se encontraba en un estado de parasomnia, por lo que posiblemente no podía entender sus acciones ni recordarlas. Según el psiquiatra, las personas en este estado pueden moverse, conducir un auto e incluso realizar acciones aparentemente sensatas, aunque en realidad actúen inconscientemente. Sus movimientos pueden ser descoordinados, pero un lego en medicina posiblemente no notaría nada inusual. Sin embargo, la fiscalía refutó estos argumentos presentando grabaciones del tribunal que James había visitado aquella mañana. Antes del fatídico incidente con su ex esposa, había tenido contacto con muchas personas que podrían haber notado algo inusual en su comportamiento. Sin embargo, se comportaba con confianza y naturalidad, sin mostrar signos de somnolencia o confusión que típicamente ocurren en personas con parasomnia. La fiscalía logró nuevamente probar la culpabilidad del acusado, cuyas acciones dejaron a 5 niños sin cuidado maternal, 2 de Amanda y 3 de Lindy. Los jurados pronunciaron unánimemente la sentencia más severa. En la tercera fase de las audiencias, el tribunal dio a la defensa una última oportunidad de presentar argumentos contundentes para una reducción de la pena. Fue entonces cuando James apareció personalmente por primera vez. Describió lo sucedido como un terrible accidente, pero sus palabras no sonaban convincentes. Los abogados tampoco pudieron presentar argumentos significativos, por lo que la decisión original se mantuvo. Las estadísticas muestran que los condenados a muerte generalmente pasan más de 10 años en prisión antes de que se ejecute la sentencia. Esto se debe a los constantes intentos de la defensa de conseguir una reapertura del caso. Los abogados de James ya han presentado varias apelaciones, hasta ahora sin éxito, pero continúan esperando un resultado positivo.